me puse a trabajar en algo que yo di unos talleres para profesionales, que se llaman estrategias de impacto, aprender profesional. Bueno, vamos directo al punto. Yo considero, chicos, no es porque lo esté dando yo, que esto le cambia la vida a la gente. ¿En qué sentido? Te abre la cabeza, ¿sí? Algunas cosas que yo te voy a ir contando al comienzo de la clase y después, por supuesto, vamos a física. Pero ¿cómo yo sé que le abre la cabeza a la gente y le da oportunidades y demás? Porque ya lo he probado. No es que estoy hablando al vicio, ¿está bien? Bueno, mirá. Le agregué esto que tiene que ver con las universidades en la Argentina. Me puse a estudiar las diferentes facultades. Hay mucho dato en internet y las facultades presentan estos datos, porque cada facultad sabe cuánta gente entra, cuánto se recibe por año, saben cuánto dura un alumno. Estos son todos datos, ¿no? Porque está todo digitalizado, o no. Háganme un psico a la cabeza, a ver si se me entiende. Todos los datos que yo... Bueno. Entonces, ¿qué dicen particularmente en Argentina? Estos datos van variando, pero la campana de Gauss se centra en algunos de estos puntos. Solo 14 de cada 100 jóvenes obtienen su título en la edad adecuada. ¿Qué significa eso? Que si arranca la facultad en una edad más o menos acorde, qué sé yo, 18, 19, 20 años más o menos, los que lo terminan en 5 o 6 años son solo 14 de 100. Después el resto lo hacen 10, en 8 años, en 15, algunos en 20, en los extremos de la curva. Otro dato que lo habrán visto ustedes mismos, capaz al relacionarse en las clases con sus compañeros, que el primer año, casi la mitad del curso desaparece, ¿o no? No sé cómo le fue a ustedes. A ver, alguien me haga un sí, no. Siempre pasa eso. Sí, profe. Bueno. No sé cómo seguimos vivos. Yo, cuando entré en la facu, éramos 80 y algo. Me recibí yo solo de mi curso. El 1R4 era, me acuerdo. Bueno, otro dato importante que son cosas que a mí me parecen muy importantes, por eso se las nombro, no agarré datos al azar. El 86, fíjense, casi el 90% de los chicos que ingresan a una carrera no conocen a un profesional del área en la cual se metieron. Y ahí yo quiero hacer el gran paréntesis. Lo otro no te lo digo para deprimirte, sino para que digas, pará, a ver, que esto te agarre un poco de valentía. Y yo no quiero ser parte de esas estadísticas. Yo no quiero recibirme cuando tenga 42 años. Te puede pasar, ¿no? En la vida, cosas difíciles. Pero dentro de lo posible, no llegues a ese punto. Obviamente, si te pasa una crisis, como le ha pasado a compañeros míos, donde, qué sé yo, falleció un padre, los encontró la vida laburando de jovencitos, y por ahí yo entiendo, pero si las circunstancias tuyas son las adecuadas, ¿por qué entrarías en esa estadística? Bueno, lo otro, quiero hacer el paréntesis más grande acá, y está el primer tip. Vos conocés y hablaste, no solo conocer y hablaste un tiempo prolongado con profesionales del área que vos querés estar. A ver, poneme el chat. Sí, no, sí, sí. A ver. En mi caso particular, sí. ¿Eso cuentan los profes? Sí, profe. Yo también. ¿Cuenta todo? O sea, a ver, veo varios no ahí. ¿Cuál es el objetivo de que vos te sientes con alguien y charles de tu profesión? Obviamente que la persona esté metida. Que vos vayas abriendo tu cabeza. Que digas, ah, mira, de esto se trata más o menos la profesión. Ah, mira, lo que hace este muchacho me gusta. Ah, mira, lo que hace él, y no, la verdad que no quisiera hacer
Entonces prefiero elegir otra área de ingeniería electrónica. Me voy a dedicar más al software, por ejemplo. Entonces vos vas conociendo y vas abriendo tu cabeza. Pero si vos no tenés ideas, no tenés conversaciones profundas, no haces preguntas acerca de lo que está viviendo el otro, que ya está en la profesión, no que le está estudiando, que le está ejerciendo, es probable que cuando te recibas, si es que te recibís, sufras una cachetada tipo novela mexicana, donde digas, pucha, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿Para dónde disparo? ¿A qué me dedico? ¿Por dónde arranco? ¿Qué carajo hago de mi vida? Voy a vivir bajo un puente. Entonces todo empieza como un combo de sustos y cosas raras que te terminan descolocando. En cambio, si vos desde la edad joven de la carrera, primero, segundo, tercer año, vas charlando, descubriendo, intercambiando, o capaz que algunos alumnos ya estén trabajando. ¿Por qué? Porque se les dio la vida así, están trabajando en alguna empresa o lo que sea. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que tenés que ser proactivo en conocer más en profundidad de qué se trata tu carrera hoy, qué se necesita hoy, cuáles son las variantes hoy, qué caminos hay y opciones hay en el país, hay opciones afuera, qué te gustaría ir haciendo, qué herramientas te gustaría ir adquiriendo, ya sea herramientas que te tengas que comprar. Por ejemplo, mira, lo que hace este muchacho me gusta, pero trabaja mucho con un osciloscopio. Bueno, voy a ahorrar unos pesos y me voy a comprar un osciloscopio para tener en casa y hacer cosas. Porque, chicos, pasa muy rápido la vida, pasa muy rápido el tiempo de cursado, y es muy feo arrancar la vida laboral sin un currículum, sin objetivos y sin un norte aproximado, porque uno nunca sabe a plena certeza lo que quiere, pero un norte aproximado, ¿sí?, de dónde querés ir y a qué te querés dedicar. Porque decir hoy, soy ingeniero electrónico, es como, a ver, son como, no sé, 300 caminos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bueno, pausa. Ahí se termina el tip de hoy. Puedo hablar mucho más, pero les voy a dar la posibilidad, antes de terminar el esquema este de la clase, si alguien tiene una pregunta que esté buena, y yo voy a intentar responderla, sea el caso que lo sepa, si no, bueno, voy a decir no sé. ¿Está bien? Bueno, si me permite, una de las cosas que más me interesó a mí de todo esto es la fabricación de prótesis. Bueno, yo me metí en ingeniería electrónica porque el software me parece bastante tedioso y la parte eléctrica ya la vi en su mayoría. Pero la parte más pequeña, todo lo que serían las plaquetas, microcontroladores y esas cosas, no. Por eso me llamó la atención. Dentro de toda la gama de cosas que se pueden hacer, me interesa bastante las prótesis y los sistemas de control que tienen. ¿Y cuál es la pregunta? Aunque yo no respondo preguntas de gente con cámara apagada, pero diste vuelta y no dijiste nada. Mi cámara está encendida, solo que desde otro dispositivo, desde el celular. Ah, no te veo. Yo veo una pantalla. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es, dentro de las selectivas que hay, ¿cuál cree que es la más apropiada para enfocarme en eso? Porque tengo bastantes Debería haber las materias. electivas de ahora, porque van variando de acuerdo al año y la gente que se anota, porque hay electivas que si, por ejemplo, 2 se anotan, no se va a activar. Comprendo. O sea, por más que vos tengas todas las ganas y sos vos solo el que se anota, esa electiva no va a arrancar. Entonces Profe, depende del año. Tenés que ir hacia la microelectrónica. Ok. Bueno, gracias. siguiendo estas estadísticas que dice, que yo imagino que van a cambiar ahora con la virtualidad,
¿qué consejo, por así decirlo, nos daría para volver a encontrar la motivación? Porque la virtualidad es como ver teórica aplicada y a evaluaciones nada más. Así que no sé, a mí por lo menos me ha desmotivado mucho la virtualidad. No me dan ganas de ponerme. Bueno, Juan, vos tampoco tenés la clave, pero te voy a responder igual. La puedo activar Mira, desde otro dispositivo. bueno, sí, la idea es que en este tiempo nos veamos la cara, porque odio acérrimamente que no nos veamos la cara. Bueno, en este momento, ¿no? Mira, la motivación, la pasión, todas esas cosas son actitudinales en la vida. No tiene que ver con recuperar algo desde lo exterior, sino desde lo interior. Yo puedo dar esta clase, por ejemplo, de la manera más estúpida, más chata, más aburrida de la vida, igual ustedes van a tener que estar y los puedo obligar incluso a que prendan la cámara, a que tomarles lista y tomarles un examen cada 2 semanas como para que el tipo tenga que estar presente. Pero yo actitudinalmente digo, dada esta situación, ¿qué puedo hacer como profe para encarar la vida y mi clase de una forma que hasta a mí sea atractivo? Que me potencie, que me inspire, que me dé ganas de decir, uy, son las 6:15, ya arranca mi clase, le quiero dar con todo. Bueno, esas son las preguntas que vos tenés que hacerte y no esperar que algo suceda de afuera. ¿Sí? Yo como alumno, ¿cómo puedo recuperar el amor hacia mi electrónica, hacia mis materias, hacia los profes, hacia mis compañeros? ¿Cómo puedo yo retomar esa misma sensación que tuve cuando me fui a escribir en la facultad y le di OK al envío de la solicitud? Entonces ahí tenés que recordar, yo quiero esto porque activa mi sueño. Yo quería ser ingeniero porque en algún momento decidí construir cosas. O a mí cuando yo era más pibe, la matemática me apasionaba y me encantaba hacer numerito acá, allá y la física. Entonces vos mismo tenés que ir recuperando esas pasiones y potenciarlas más allá de tu exterior, porque el exterior siempre va a ser una tendencia hacia la rutina, hacia la obligación, hacia la responsabilidad, palabras muy estúpidas en el sentido de que, a ver, ¿qué te sirve hacer las cosas por responsabilidad, por ejemplo? Te puede ayudar un tiempo, pero vivir tu vida en base a una responsabilidad y a los tengo que, a los debo que, nunca va a despertar tu pasión. Tienen que ser algo que te lleve a la creatividad, que te lleve a salir de la cajita, que te lleve a hacer algo por el de al lado. Entonces, de tal manera que vos puedas disfrutar lo que haces. ¿Entendés? Pero es una actitud. No esperes que las condiciones sean las aceptables para que vos disfrutes la vida o lo que estés haciendo. Te puede pasar en el laburo, que sea un proceso donde justo toca un proyecto que es aburridísimo, pero igual en ese proyecto vos podés encontrar la posta para decir, yo me puedo renovar y disfrutar esta parte del proyecto y acá le voy a meter ganas y acá me voy a destacar. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Estamos, chicos? Por el tip de la semana. ¿Les sirvió para algo? ¿Eh? No me pongo las anteojos así como soy muy capo. Bueno, en definitiva. Ahora sí, vamos a la parte de física. Bien, esas cosas me apasionan a mí. Le puedo dar 3 horas hablando de esto, pero la cuestión es que es un tip nomás. Yo ahora sí voy a cambiar el modo de la compu porque quiero escribir en un pizarrón virtual, así que ahora sí detengo el video. ¿Bien? Aguántenme un segundo. Bien. Ahí está.
Bueno, ahora sí, chicos, no están obligados a prender la cámara. Si alguien la quiere tener prendida porque le gusta, está todo bien, pero yo solamente les ruego que cuando arrancamos la clase y nos saludamos, ahí sí, prendan la cámara. Después, como ustedes gusten, a algunos les gusta tener prendida, otro apagada, pero por favor, ¿es posible que al comienzo prendamos la cámara y nos saludamos? ¿Me dicen un sí, audio? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. No hay problema. Sí, profe. Bueno, ahí vamos. Miren, la cuestión que vamos a encarar, yo lo que les quiero transmitir no es solamente, a ver, un diccionario de conocimientos, ¿está bien? Yo lo que quiero hacer con ustedes es expresar los conceptos de una manera diferente a las que los aprendieron antes, de tal manera que se les abra la cabeza, aprendan ideas, aprendan a relacionar los conceptos de una manera que les sea productivo. ¿Para qué cosa? Para aprender a solucionar problemas. Y para eso hay que salir a aprender un poco más allá de lo común, de lo que están acostumbrados. Entonces, la clase va a ir para ese lado, no es solamente, bueno, copio y mecánicamente, sino que hay que pensar un poquito. Ahora vamos a arrancar con la unidad 1, que vendría a ser como la revisión de las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo, o sea, el electromagnetismo. Y bueno, yo quiero llegar a un par de conclusiones que me parecen muy importantes. O sea, vamos a plantear unas bases. ¿Bien? Bueno, ¿están ahí? Sí, me dicen cualquier cosa. Sí, profe. Unidad 1. Entonces yo creo que, ¿qué quiero plantear? Vamos a arrancar con unas bases muy importantes. ¿Electromagnetismo es el nombre de la primera unidad? Y vendría a ser como una revisión del electromagnetismo, no puramente electromagnetismo. Por eso yo quiero pasar por todas las bases. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, chicos, ¿qué quiero lograr yo? Que entiendan el primer concepto, que es que un campo magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico. Bueno, mira. Vamos al caso más sencillo. Vos tenés un imán, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno. Sí. Bueno. Sí, profe. ¿Qué pasa con ese imán? Un imán genera un campo magnético, que es propio del material. Ahora bien, si yo tengo una espira cerrada, casi cerrada y conectada, y hago pasar una variación de ese campo magnético generado por el imán, eso me va a generar una corriente. Está estudiado. Bueno. Entonces, si yo lo tuviera que describir con fórmula, sería algo así. El campo eléctrico, en una espira cerrada, diferencial L, es igual a la variación en el tiempo de la integral de un campo magnético. Bueno, vos me vas a decir, profe, se fue al carajo, esa ecuación es muy difícil. No, no es difícil. Hay que aprender a leer un poco las ecuaciones. Esto de acá, al ser una derivada, es. ¿Cómo se le puede traducir? Esto es una variación. ¿Sí? Matemáticamente, una derivada en función de algo es una variación en función de ese algo. En este caso, el tiempo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que está variando acá? Esto, que es una integral. Bueno, pero la integral, en definitiva, ¿qué es, chicos? A ver si alguien me lo define rápidamente. Así, tac. El área debajo de la curva. Una suma. Entonces, una suma. Entonces, una suma. ¿Una suma de qué? ¿De A? No. De infinito. De B. O sea, lo que más me interesa acá es B. Es una suma de B en un diferencial de área. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que es una variación del campo magnético. Eso del otro lado, ¿qué es lo que me está generando?
en una curva cerrada, por eso ese circulito, hay una variación del campo eléctrico. Entonces lo que interesa acá es el campo eléctrico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estoy leyendo acá claramente? Una variación del campo magnético en el tiempo me genera un campo eléctrico. ¿Está bien? Sí. ¿Les fue sencillo leerlo de esa manera o no? Sí. Bueno, Sí. ven, no es tan complicado. Perfecto. Ahora, otro concepto muy importante que vamos a llegar como conclusión. Un campo eléctrico que varía en el tiempo, ¿sí? Un campo eléctrico que varía en el tiempo, actúa como fuente de campo magnético. Y podemos expresar algo similar. Curva cerrada integral. Pues vamos a explicar de dónde surge todo esto, ¿no? Pero yo les presento esto para que no se asusten y se den cuenta que, si bien parece cuestiones complicadas, es solo cuestión de traducir. Entonces acá, a ver, ¿alguien se anima a prender el micrófono y, de acuerdo a lo que yo expliqué anteriormente, leer esto? Si me entendieron la anterior, van a poder leer esta ecuación nueva. ¿Qué es lo que dice acá? Y dice que básicamente una variación del campo eléctrico es un campo magnético, ¿no? Está Claro. la derivada sobre el tiempo. Sí. Y está la sumatoria del campo eléctrico. Bien, exacto. Entonces, una variación, ¿sí? Variación. ¿De acuerdo a la... Vamos a cerrar este que está muy gordito. Está como lápiz después de cuarentena, gordito. Variación. ¿Variación de qué cosa? Campo eléctrico. ¿Qué es qué produce del otro lado de la ecuación? Y un campo magnético. Entonces, una variación en el tiempo del campo eléctrico produce un campo magnético. Excelente. Bueno, queremos llegar a esas dos conclusiones. Bueno. Para eso vamos a pasar por todas las bases. ¿Cuál es la primera base? Que ya la habrán visto seguro. Ley de Gauss. ¿O no? Ley de Gauss. Bueno, antes de hablar directamente de la ley de Gauss, a mí me interesaría que partamos de lo más sencillo, que es un flujo eléctrico. ¿Se acuerdan de eso o no? Pero Más o menos. Las líneas del campo en un área, digamos. Nosotros veíamos algo así en física 2, ¿o no? Seguramente vieron algo. Vos tenés una carga, ya sea positiva o negativa, y uno le dibuja líneas de campo. Ahora bien, esas líneas de campo que uno dice que fluyen, en realidad no fluye nada, es un campo, algo que está ocupando todo el espacio. Pero como para que el ser humano pueda tener una comprensión de lo que lo rodea, siempre hacemos dibujitos, diagramas, porque si no el mundo es como demasiado complejo. Entonces tratamos de traducir los fenómenos de la naturaleza en algo que podamos ver. Entonces, vos tenés una carga, ya sea positiva o negativa, y decís que, bueno, hay un flujo de campo eléctrico que va hacia afuera o hacia adentro. Pero no fluye nada, repito, ¿no? No fluye nada. Es solamente un engaño de la imaginación que nos ayuda a pensar las cosas. Entonces, supongamos que tenés una espira cuadrada. Pasan líneas de campo por ahí. Podés decir que esa espira tiene un vector de área n normal a la espira, que nos ayuda a hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Después vos tenés el vectorcito de
de campo eléctrico, y entre ellos hay un ángulo. ¿Cómo voy a definir ese pasaje de líneas de campo? Es como un flujo que va a estar dado por esta ecuación. El producto escalar Campo- entre el campo eléctrico y el área. Claro. Producto punto entre E y A. Ustedes sabrán que E por A, el coseno del ángulo, nos da esa definición de producto punto. Bueno, todo muy lindo. Estamos arrancando con los conceptos. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de tener una espira y una sola superficie, tengo varias superficies? Como por ejemplo un cubito, qué sé yo, algo así. ¿Puedo hacer el mismo movimiento? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo me voy adelantando las respuestas por si se van mareando. ¿Cómo puedo hacer eso? Y bueno, lo que tengo que hacer es una integral. ¿De qué cosa? De superficie. ¿Por qué de superficie? Porque tengo varias superficies y esto genera como un volumen. ¿Está bien? Entonces, si yo hago una integral de superficie sumando área por área, puedo calcular eso. ¿Está bien? Entonces, el flujo de una superficie más compleja es la suma de superficies por el campo eléctrico. ¿Me van siguiendo o les parece complejo? Sí, Ah, bien. Wow. está bien. Buenísimo, chicos. Los felicito. Ahora bien, todo muy bien, profe. Pero ¿qué pasa si yo quiero descubrir una especie de relación entre las cargas y sus flujos? Relación entre flujo eléctrico y carga. Es una pregunta interesante. Bueno, vamos a plantear el problema más sencillo para poder explicar esto. ¿Cuál vendría a ser? La carga positiva, por ejemplo, encerrado en una esfera. ¿Sí? Entonces vos tenés un radio hacia la esfera, tenés las líneas de campo. ¿Sí? Y ahora vos te preguntás, ¿qué relación hay entre esa superficie, esa carga, esas líneas de campo? ¿Será que hay algo, que hay un patrón que me interesa descubrir? Entonces te preguntás como físico teórico, y ya que sos muy capo porque vas a la UTN, decís, yo a esta me la sé. Vamos a arrancar por lo sencillo, que vendría a ser descubrir de alguna manera cuál es el flujo eléctrico, ¿sí o no? ¿No arrancarían por ahí ustedes? ¿Qué les parece? Silencio. Bueno, Sí, avísenme si profe. están muertos del otro lado. No, no, Sí. todavía no. Bueno. Y esto sería muy sencillo, porque ¿qué tendría que hacer yo? Y bueno, calcular el flujo de la esfera por el área de la esfera, ¿o no? Sí. Bueno, hagamos eso. Entonces vos tenés esto, el campo eléctrico. ¿Y esto qué es? El área. Bueno. De manera sencilla, porque es una esfera que yo la centro en el lugar del radio, ¿verdad? Que es el valor del flujo es la carga dividido epsilon cero. ¿Se acuerdan de epsilon cero, que es la permitividad eléctrica del vacío? Bueno, vamos a trabajar en el vacío momentáneamente. Bueno. Ustedes me pueden llegar a decir ahora, profe, usted está haciendo el problema muy sencillo, yo se lo voy a complicar. Y me va a decir, haga el mismo cálculo con una superficie irregular. Vamos a averiguar entonces qué sucedería si yo en vez de una esfera, muy sencilla de calcular, tengo una superficie irregular, que es alrededor de la carguita. Bueno. Tampoco para tanto, mirá. Igual Vos ahí en tenés la la esfera. fórmula se ve que no depende del radio. Sí, pero en el caso de la esfera hay que demostrar por qué sucedería lo mismo
si la superficie es irregular. Pero intuitivamente tu expresión es correcta. Entonces, vos tenés acá un diferencial de superficie. Un diferencial de superficie de la esfera. Si vos los estudiás y los juntás, los ponés, por ejemplo, uno arribita del otro. Lo que está pasando es que uno es la proyección del otro. Por otro lado, si yo analizo las líneas que circulan por ahí, en su totalidad, no solamente las que pasan por un solo diferencial, en su totalidad, todas las líneas que pasan por la esfera van a pasar por la superficie irregular. ¿Sí o no? Sí, Sí. es lo mismo. Sí, profe. Claro. Ahora bien, entonces si uno es la proyección del otro y todas las líneas de campo, tarde o temprano, van a pasar por uno y por el otro, puedo llegar a la conclusión que no importa la superficie que yo tenga, que va a suceder esto. Estoy escribiendo la misma ecuación que antes. Nada más que llego a esta conclusión. El flujo eléctrico siempre va a ser la carga encerrada dividido epsilon 0, en el caso del vacío. Y esa cuestión intuitiva, ustedes le dijeron tan rápido también, se le ocurrió a Gauss. Ahora bien, claro chicos, ustedes dicen, profe, lo que acaba de explicar es extremadamente sencillo y muy fácil de ver. Sí, pero se le ocurrió a Gauss. Sí. El paso de la genialidad de esto es que es tan sencillo que una vez que vos se te abre la cabeza te das cuenta que no hay complejidad, pero para eso hay que darse cuenta. Por eso es el poder de una idea. Una vez que vos ves la claridad de la idea explicada desde la parte sencilla de las cosas, ya está, ya te queda para siempre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que logró Gauss con esto? Yo lo voy a escribir, que quede bien definido. Expresa la relación entre cargas y campos eléctricos. Entonces, yo con esa ecuación tan sencilla puedo terminar solucionando campos eléctricos que serían muy complejos de solucionar en otros casos. ¿Bien? Bueno. Sigamos. Vamos a otro concepto. Ley de Gauss del magnetismo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa acá? Es uno de los grandes misterios de la humanidad, lo que vamos a charlar ahora. Si bien lo vamos a hacer cortito, es algo que siempre le ha llamado la atención a los diferentes científicos a través de la historia, ¿no? Nosotros tenemos un imán permanente común, ¿sí? Con el sur, con su norte, tenemos las líneas de campo, que van del norte al sur, ¿sí? Tenemos algo así. Bueno, estas líneas de campo, ahora el campo magnético, obviamente, no son líneas de fuerza, son campos. De tal manera que yo puedo decir lo mismo que hace un ratito. Yo puedo tener una superficie que por ahí pasen líneas de campo magnético y definir lo siguiente.
el flujo del campo magnético es igual a qué cosa? A la integral de B por el diferencial de área. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Usted qué opina? Sí. Sí. No hay mucha vuelta que darle. Sí tiene sentido. Bueno. Pero ¿qué pasa cuando acá tenemos una superficie que cruza de un lado al otro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero aplicar lo mismo que la ley de Gauss del campo eléctrico? ¿Sí? La gran pregunta. ¿Qué sucede en superficie cerrada? Acá viene el misterio. Vos pones tu imán, ¿sí? Sur, norte. Hacer las líneas. Lo que está sucediendo a simple vista con las líneas. ¿Mm? A ver si un genio me dice rápidamente. Claro, las líneas se cierran. Muy bien. Eso es una observación rápida y muy interesante. Bien. Entonces, como las líneas se cierran, ¿qué pasa cuando vos las analizás en ese estado? De acuerdo a una superficie cerrada justo ahí al borde y al centro. ¿Qué pasa con las líneas de campo? A ver. Entran y salen. Muy bien. Entonces, si yo hago la integral, que es una integral, chicos, la suma, una integral de todos los diferenciales áreas, todos los diferenciales áreas. Hago la suma uno por uno y me fijo qué pasa con el campo magnético ahí. ¿Qué va a pasar con esa suma? Va a ser Va a ser cero. igual a qué Va a dar cosa. 0. Exacto. Y ese es el misterio de la ley de Gauss del magnetismo. ¿Por qué? Porque indirectamente llegamos a descubrir que no hay monopolos magnéticos. ¿O no? Y eso es lo que le llama la atención a los científicos. ¿Por qué hay cargas eléctricas positivas y negativas, o de polos diferentes? Le llamaron positiva y negativa, pero son polos diferentes. Pero ¿por qué yo no descubro eso del lado del campo magnético? No sé si vieron la serie de Big Bang Theory, esa de que son todos nerds. ¿Alguien la vio o no? Sí. Sí. Bueno, es una Sí, serie. Si profe. no la viste, Alta serie. mirala, que es para reírse un rato. Bueno, en una Sheldon, que es el personaje como más nerd de todo, está obsesionado con en un tiempo ir a buscar un monopolo magnético. Y los compañeros, para burlarse de él, le cambian los experimentos para que crea que lo descubrió y se ganó el premio Nobel. Bueno, porque es algo que, más allá del chiste, es algo que llama la atención a la comunidad científica. ¿Está bien? Bueno, spoiler alert. Bueno, es un solo capítulo. No es toda la serie de acuerdo a eso. Bueno, no hay monopolos magnéticos entonces, ¿está bien? No hay monopolos magnéticos. ¿Está bien? Bueno, Profe, ¿a qué sí. se refiere con monopolos? Y vos no vas a encontrar un sur solo, no vas a encontrar un norte solo, siempre aparecen de a pares. ¿Esto no tiene nada que ver con lo que es la inclinación de los polos geográficos? No. Es parte de eso, pero no. Lo que sucede es que vos, por ejemplo, en carga eléctrica, vos vas a encontrar una carga eléctrica Q positiva, pero no vas a encontrar un norte separado. Siempre que hay un norte, está unido a un sur, magnéticamente. Y esto sí lo podés medir. Esto solo no.
¿Te das cuenta? Sí. Bien. Tenemos dos bloques, ley de Gauss 1 y ley de Gauss 2. Otra ley. Ley de Ampère. ¿Qué dice acá? Son seres muy sociables. Ley de Ampère, el francés. Que ahora Messi se fue a Francia, así que tenés que saber mucho de la ley de Ampère. No sé qué tiene relación, pero no importa, había que hablar de Messi. Bueno. Esto también es muy interesante. Estamos hablando de las leyes básicas del electromagnetismo. ¿Están ahí? No se cansaron, ¿no? No, Seguimos No, aquí. no. No, profe, todavía. No, no. No, profe. Bien. Bueno. Vamos a un concepto inicial. Da una carga en movimiento, por ejemplo, una carga Q, ¿sí? ¿Qué pasa con el campo magnético? Bueno, vamos a hacer un pequeño esquemita. A ver si yo, capaz que lo tengo guardado acá, así no lo dibujo todo. Así, mira, acá está. Mejor, así no perdemos tiempo dibujando esto. Entonces, vos tenés acá la carga, ¿sí? Analizás en un punto P, ¿qué pasa con el campo magnético? Bueno, para eso se hicieron experimentos. Está la carga en movimiento, está el sistema de ejes y demás. Entonces a uno le interesa saber qué sucede. Se descubrió experimentalmente que el campo B está dada por qué cosa. 0, 4pi, la carga por la velocidad, producto vectorial entre R cuadrado. R está hablando de la dirección, ¿no? Desde la carga al punto P de estudio. Bueno. Profe, esa parte igual Sí. no era la parte de la ley de Biot-Savart, o va a explicar Muy de dónde bien. surge. Sí, sí, muy bien. Exactamente. Estamos arrancando con esto, ¿eh? Todavía no llegamos a la ley de Ampère. Bueno. ¿Qué dice acá? Pensaba lo mismo. Pensaba lo mismo, pero no lo dijiste, así que el que quedó como inteligente fue el otro. Esta es la ley de Biot y Savart. Bueno. Ahora bien, esto es para una carga en movimiento. ¿Qué pasa si yo tengo un conjunto de cargas en movimiento? Punto de cargas en... ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una... ¿Qué vendría a ser eso? A ver. Un conjunto de cargas en movimiento. Cargas en... Se produce un campo magnético. ¿Y pero qué es eso primero? ¿Se refiere a la corriente? Claro. Exactamente. Pongamos un diferencial L de muchas cargas. ¿Sí? Vos tenés el mismo punto P. ¿Sí? Tenés tu vectorcito. Tenés el diferencial del campo. Todo lo mismo. Bueno. En esto, también por ley de Biot y Savart, se cumple que el diferencial de B en el punto P, ¿sí? Dado el R, ¿sí? Toda la cosa, también se puede calcular. Nada más que ahora va a estar todo en función de qué cosa, como principal, la corriente.
¿O no? ¿Sí o no? No es tan complicado verlo. Antes estaba en función de una carga. ¿Está bien? Y ahora, si tenemos un diferencial L con muchas cargas, vamos a tener una corriente. Bueno, si yo tengo un pedazo de cable, quiero averiguar el campo total y todo eso, ¿qué debería hacer? ¿A quién se le ocurre la respuesta más rápida? La integral de Ampère. Bien, la integral, chicos, no es tan complicado. Cuando vos tenés que hacer una suma de algo que es un poco más complejo y es una función, entonces lo que tenés que hacer es el cálculo de una integral. No se asusten con las integrales. Hasta hay tablas de integrales, no es que tenés que solucionarlas todas. ¿Sí? Bueno. Esto, si quieren, se los escribo ya, como en general, ley, lo que decía el compañero, ¿no? Que no se olviden, la ley de Biot y Savart. Bueno, el tema es que esto es un perno a veces. Si es muy complicada la integral, perdemos, qué sé yo, una hora haciendo y viendo tablas y qué sé yo. Entonces, nos gustaría obtener una distribución y las relaciones con distribuciones de corriente de acuerdo a otra forma de calcular las cosas. Y eso es lo que se le ocurrió a Ampère. En vez de trabajar con la ley de Biot y Savart, hay una forma más sencilla de ver las cosas. ¿Está bien? Ahora sí. A ver qué dice acá. Usando MATLAB también. Entonces, hagamos una superficie, no una superficie, perdón, una trayectoria de integración. Veamos que adentro hay una corriente que sale hacia la pantalla. Tengamos un radio. Estamos planteando algo. Tenemos un campo. ¿Sí? Bueno, lo que yo voy a plantear acá es lo siguiente. Sumar cada diferencial L y su campo magnético producido por la corriente, como veníamos viendo, y lo vamos a sumar. ¿Cómo? Con una integral, nuevamente. ¿Una integral de qué cosa? De línea ahora, porque es una línea, ¿o no? ¿Ustedes saben diferenciar eso, chicos? Integral de línea, integral de superficie. ¿Se dan cuenta o no? Sí. No, me pregunta. Acá es una línea, yo estoy girando por el diferencial L. ¿Sí? Este circulito. Esto de acá. No es una superficie. Es una línea cerrada que forma un círculo. Por lo cual, yo hago una integral cerrada de línea. ¿Está bien? Hagamos de cuenta con H, hagamos. Bueno, entonces, imaginemos un caso sencillo. ¿Está bien? Vamos a pensar que el cable es muy largo. Entonces, cuando yo calculo, el B de acuerdo a un cable largo está dado por esta ecuación. Esto es para cable largo. ¿Está bien? Bueno, el cable, el campo. Buenísimo. Averiguar, dado ese campo, ¿qué pasa con la integral cerrada? Vamos a reemplazar, ¿sí o no? Agarro esto y reemplazo. Entonces sale el campo afuera porque es constante. Me queda el diferencial L. ¿Sí o no? ¿Siguen, chicos? Si no, díganme Sí, sí. algo. Si no... Sí, sí.
Sale el campo B afuera porque es constante, como es constante sale fuera de la integral, y me queda la integral de línea de una longitud. Y esa longitud es a la vez una circunferencia. El perímetro. 2 pi por r. Exactamente. Muy bien, chicos. Eso me da la idea de que me están siguiendo. Entonces, esto se va, y me queda 0 por I. ¿Está bien? Profe, ¿qué era mu sub 0? La permeabilidad magnética Ah, bien. no es una constante. Bueno, tiene que estar de acuerdo también al material en el vacío. Bueno, entonces, ustedes me pueden llegar a hacer la misma pregunta. Bueno, profe, está todo bien, pero ¿qué pasa si en vez de plantear ese ejercicio sencillo del conocimiento con una curva de circunferencia, lo hace con una curva más complicada? ¿Cambia la cosa? Por ejemplo, decir algo como esto, no sé, vamos a hacer algo feo así. Tenés esto y pones un cable también y lo encerrás con una curva compleja. Bueno, si vos haces lo mismo que el procedimiento anterior que hicimos en la imagen mental, de trabajar solamente con diferenciales, se puede hacer una proyección encima de la otra también, por lo cual se llega a la misma conclusión. O sea, trabajando con esa curva y a la vez pensando en la circunferencia y demás, ¿vos qué tenés? U0 por I. Y eso se conoce como, ¿qué cosa? Ley de Ampère. Es una idea muy inteligente para poder calcular estas distribuciones cuando se vuelven complejas, en vez de utilizar la famosa ley de Biot y Savart. Entonces, si yo tengo algo así y tengo varias corrientes encerradas, lo único que tengo que hacer es reemplazar el igual por mu0 por I encerrada. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Actualmente la ley de Biot-Savart no se usa entonces? ¿Porque está la Ampère? No es que no se usa. Siempre es como hacer un ejercicio de física 1 con energía o con cinemática. Hay cosas que son herramientas en tu caja de herramientas. ¿Está bien? Hay veces que te sirve una y hay veces que te sirve la otra y así. ¿O no? Sí. Bueno. ¿Quieren hacer un descansito o sigo un ratito más y después cerramos? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? Por mí siga. Por Mi mí profe también. siga y hasta Puede que seguir. termine y cortamos. Eso. Bueno. Recuerden que yo no hago las clases largas porque no me gusta que los alumnos ya después se pierdan. Mejor, profe. Me interesa que nos enfoquemos y que aprendamos más que estar 3 horas escribiendo en el pizarrón. Buenísimo. Bueno. Entonces nos queda otro bloquecito. ¿Qué es la ley de quién? Faraday. Uno de mis grandes héroes de la física. Es uno de mis grandes héroes porque este muchacho salió de la extrema pobreza y de la postergación en el Londres del 1800, 1700 y algo, no recuerdo bien la fecha, pero donde el pobre tenía todas las de perder, y él se fue abriendo caminos y logró trabajar en la Royal Society al final, como uno de los grandes científicos de la historia. Un capo. Así que, de alguna manera, más allá de su capacidad científica, me llama mucho la atención también su vida, lo que logró a pesar de todas las dificultades. Bueno, ¿qué dice Faraday? De forma empírica lo descubrió él, ¿sí?
porque matemáticamente no es que era muy capacitado, pero empíricamente era uno de los genios de la historia. De hecho, Einstein lo tenía como referente también. Él decía que una FEM inducida en una espira o en un sitio cerrado es igual al cambio negativo de la razón entre el flujo magnético y el tiempo. ¿Está bien? Diciéndolo de manera más sencilla. Una variación del flujo magnético en el tiempo produce una FEM. ¿Está bien? Eso. Perfecto. Fuerza electromotriz. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo se puede ver esto de una manera más interesante? Vamos a ver el campo eléctrico inducido. Mira. No te vayas de la pantalla porque lo próximo te va a romper la cabeza. Yo tendría que poner en las clases como Netflix. Próximo capítulo y que vos te quedes ahí. Lo que pasa es que me gusta mi clase, no es que sea tan buena para que le hagamos una serie de Netflix, pero como me gusta lo que hago, me echo flores solo, por eso. Tranquilo, tranquilo. No te ofusques. Ahí está, mira. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a generar una espira. Vamos a poner acá el manómetro. Y acá le ponemos la espira. Bueno, supongamos que por ese cablecito rojo circula una I, ¿sí? Que varía en el tiempo, no es una I común, una I que varía, ¿sí? Y después sale obviamente por el otro lado. Acá esta espirita tiene una cierta área, ¿sí? Que vendría a ser la región del campo magnético. El campo B, como que queda confinado el campo magnético variable en la espira solamente. ¿Cuál es el campo magnético que se produce? Este, lo voy a dibujar acá, es una flechita, ¿sí? O sea, es tan bueno el material que el campo magnético variable producido por esa corriente se queda solamente en la espira. Bueno. ¿Qué es lo que se produce acá? Y esto es lo interesante, vamos a hacerlo como por pasos. Entonces, la I genera un B. ¿Sí? Cualquier cosa me dicen, profe, no lo sigo, me perdí. ¿Sí? La I genera un B en el solenoide. Después, ¿qué pasa? Según Faraday, ¿sí? Se genera algo en la espira. ¿O no? Lo puedo escribir de esta manera. Se le está, profe, creo que se le está cortando. No sé si a mí. ¿Sí? ¿Se cortó mucho, chicos? Hace un momento sí. Bueno, empezamos de nuevo. Lo que les estaba diciendo es que vamos a tratar de explicar el experimento por partes. Entonces ahí se los estoy escribiendo. Primero, la corriente I variable genera un campo B en la solenoide. Después, según Faraday, se genera algo en la espira más grande. Esta de acá. Que está dado porque también se lo puede pensar de esta manera. Bien. Entonces, en la espira más grande se está generando una FEM. Lo que pasa si la FEM
¿Sí? ¿Qué pasa si la FEM que se genera en esa espira, a la vez esa espira tiene una resistencia? Entonces yo puedo decir lo siguiente, acá también va a aparecer una corriente inducida. Una corriente inducida que está por la FEM anterior y la resistencia de la espira más grande. ¿Sí? Ahora bien, la gran pregunta de esto, y que esto es lo que llama la atención, es ¿qué fuerza mueve las caras de la espira más grande? ¿Qué fuerza mueve las cargas? La fuerza magnética puede ser. No hay un campo magnético que toque el conductor, porque todo está confinado al solenoide, recordemos, no hay algo que lo toque a Claro. la espira más grande. El viento. Ah, Es interesante, ¿no? La pregunta. Está buena la pregunta. Porque lo primero que uno dice, claro, profe, pero es el campo magnético. No, porque el campo magnético está inducido solamente en el centro. ¿No es la energía mecánica o nada que ver? No, se produjo en todo ese movimiento de cosas raras un campo eléctrico inducido, ¿Y la causado fuerza por la eléctrica variación es de flujo. la que la mueve? Claro, lo que está pasando es esto. Eso es lo interesante de ese experimento. Aparece un campo inducido, campo eléctrico. No me digas que no está bueno. No me digas que no está bueno. ¿Qué onda? ¿Están ahí o no? sí. Sí. Sí, más o menos, ¿viste? Sí, profe. ¿Se perdieron ya? ¿Estaba complicada la cosa? ¿Lo del fondo escuchan bien? Los del fondo escuchan bien. ¿Así funcionaría un transformador, profe? Claro. Esos son los intercambios. Bueno, ahora prendemos la cámara y nos despedimos, chicos. Bueno, notarán que las clases, ¿o no? ¿Lo seguimos haciendo? profe. ¿Me preparo para la próxima clase o no? Sí, Sí, profe, pero por favor. por mí sí, no sé el resto que opina, pero por mí está de joya. Bueno, Yo ¿Qué sirve? pienso que tener esos datos es bastante útil para saber más o menos cómo está la situación y replantearse cómo está uno respecto a la situación. bueno, los tips van a ir cambiando mucho y el rango de temas que voy a hablar los va a sorprender. Lo tengo que preparar, ir pensando, pero tengo en mi cabeza muchísimas cosas. ¿Está bien? Creo que les puede llegar a servir. Bueno, chicos, estamos viendo, ha sido un placer. Creo que hasta ahora ha sido el mejor curso de la historia de la humanidad que he tenido, salvo por algunos que no prendieron la cámara y me chamullaron que se les rompió la cámara y que están ¿En serio? en la Antártida. Próxima clase prendo con el celo. Es que esas cámaras no soportan tanta belleza. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Así, el tipo prendió la cámara y explotó. Es como, la novela del perfume. Una gotita del perfume esa cambió la humanidad para siempre. ¿Leyeron esa, No esa novela? tiene tanta De facha, no Patrick tiene Swayze. los píxeles para la facha. Sí. ¿Leyeron esa novela o no? El perfume. Nine. Tiene menos lectura que el perro Olvídate. Rufo. Está la Son película. los libros que le dicen de Por la algo me lectura anoté obligatoria del acá. colegio. El único libro que leí fueron programación, el LaTeX.
Y ni siquiera entero. Leyeron el túnel porque te lo obligan a leer en la secundaria y creo que el Martín Fierro en la versión resumida. Bueno, Ni lo leí en al fin. Martín Fierro. Usted hable por usted, profe, yo tengo esto. Justo ahora. Bueno, lo tenés ahí Al para Principito mostrarlo, lo ¿no? leyeron No lo porque tiene leíste. 30 páginas nomás. Los Avengers, ¿eso qué es para armar? ¿Los Lego? Imagínate. Los Avengers para armar. Bueno. Esto es Ya lectura ven. de la buena, mira. Ajá. Qué grande, qué grande. En fin, bueno chicos, nos estamos viendo. Ha sido un placer. Bueno, profe. Nos vemos, Pónganle gracias por el pila a la tiempo. próxima clase, Gracias, no profe. entren no lleguen deprimidos porque me deprimen, loco. Pónganle pila. Nos vemos. Hasta luego, che. Ya vimos. Profe, profe. pregunta, antes de Chao. salir, antes de dejar la clase, Ahí está. ¿usted a dónde? ¿Usted va a grabar las clases, va a subirlas a algún lado o no? No, yo no las grabo, no. Ah, Perro, andar grabando, subiendo, olvídate. bueno, Olvídate. Te puedo subir si quieren las notas de clase. perfecto, eso En serviría. SVG. ¿Está bien? Dale. Dale. Abrazo. Quiero estudiar el material de Nos clases. vemos. Nos vemos, Cuídense. profe. Profe. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Chao.